Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el canal de los cinéfagos. Seguimos con la paura y además, literalmente, porque hoy vamos a hablar de una peli italiana muy reciente. Vamos a hablar de una clásica historia de terror. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que una plataforma en estado catatónico y prácticamente zombie como Netflix nos iba a dar vidilla este verano en cuanto a la paura, en cuanto al terror, ¿no? Ya vimos las tres partes de Fear Street, de La calle del terror, y hoy vamos a ver una clásica historia de terror, película recientemente estrenada en Netflix, película de miedo, de terror, película italiana. Antes de nada, bueno, lo de siempre, ¿no? Esta vez sí que mantendré parte con spoilers, parte sin spoilers, porque creo que, sobre todo en la parte con spoilers, quiero explayarme bien. Pero la película me ha gustado mucho, la película está muy bien y considero que es bastante interesante ir sin saber el giro, evidentemente. ¿Qué decir? ¿Qué podemos decir de una clásica historia de terror? Le han acusado de pastiche de varias películas, homenajea a varias películas, eso es evidente. Roberto Di Feo se nota que es un seguidor que le gusta el género. Si bien es cierto que yo me esperaba, ya que homenajeas cine de terror, podría haber hasta guay homenajear tu propio, ¿no? Tu propio legado, legado, perdón. Bueno, sí, tu propia cultura, ¿no? Que pese a que tiene un componente italiano muy importante en la película, ¿eh? Pero homenajear un poco más el cine italiano en sí. Pero bueno, son detalles menores, eso realmente. ¿Qué nos cuenta una clásica historia de terror? Un grupo de desconocidos se juntan en un Uber para ir a Calabria. Estos desconocidos son el conductor del Uber, que es un youtuber, un médico eh, divorciado, una pareja de extranjeros, el británico, ella, si no me equivoco, eh, ale- alemana, francesa, creo que es de Odessa, y la protagonista, entre comillas, que es una chica que, bueno, está recientemente embarazada de un embarazo no deseado. Y está, de hecho, creo que no lo dicen explícitamente, pero creo no sé, dudando si abortar o no, creo que llega a abortar de hecho en la película, al principio de la película. Eh, Poco a poco vamos viendo cómo interactúan entre ellos, ¿no? Esta gente. Los personajes, excepto Elisa, que es la chica embarazada, no embarazada, es la chica que acaba de abortar. Son profundamente odiosos todos, son profundamente despreciables. Todos, sin excepción. A lo mejor la novia del chaval británico, la alemana, no tanto, pero son todos profundamente odiosos y odiables. Entonces, tienen un accidente y se pierden yendo, como digo, por Calabria. Eh, y acaban en una especie de cabaña muy rara donde hay una gente más rara aún. Como ves, la película tiene componentes de... gente que le encuentra componentes de terror folk, de folk horror. Yo no lo acabo de ver, en el sentido de que... Bueno, realmente sí que es importante la cultura, sí que tiene un componente importante, como decía, de cultura italiana, sobre todo de cultura, de la cultura de Calabria, ¿no? Hay varias menciones a la Ndrangheta, a la mafia calabresa, pero bien es cierto que tampoco me parece folk en sí la película, ¿no? Pese a eso, la película, como digo, está muy, muy bien.
juega mucho con la música, hace una cosa muy guay, que es utilizar canciones típicas, canciones infantiles italianas, en los momentos más chungos, y juega mucho con qué es esa gente, ¿no? Es una especie de... Yo creo que por eso la gente la cataloga de folk horror, porque hay como una especie de... La gente que asesina es como una especie de secta extraña que no sabes bien bien qué es, ¿no? Pero como digo, a mí no me parece que tenga un componente folk tan importante, más allá de algo tan estereotipado de Italia, ¿no? Como es la mafia, ¿no? Hay varios momentos durante la película que nos juegan con el norte y el sur de Italia, ¿no? El componente, la diferencia cultural que hay entre el norte y sur. El protagonista, no, el chaval que conduce el Uber, el youtuber, es calabrés, es de allí, de hecho por eso está conduciendo la caravana. Y hay varios momentos que comenta, ¿no? Que cómo lo han juzgado desde el norte de Italia por ser del sur. Más allá de eso, como digo, no me parece que tenga un componente folk importante, pero pese a todo, como digo, tiene cosas de varias películas de terror, ¿no? Se nota que es pastiche, pero no en un sentido negativo de la palabra, ¿no? Homenajea a varias películas y, como digo, Roberto Ifeo lo hace muy bien. La película es muy entretenida. A partir de cierto punto, que ahora lo comentaremos, tiene un giro que le da un punto muy positivo a la película, y sobre todo es esa sensación de... juega muy bien con esa sensación de desasosiego, ¿no? A esta gente le están pasando una serie de cosas, no se sabe por qué le están pasando estas cosas, ellos no han hecho nada, pese a todo, ¿no? Es esta típica película de gente que se queda en el... básicamente, tiene mala suerte y llega a un lugar, está en el peor momento, en el peor momento, o sea, en el peor sitio, en el peor momento, que no me salía, y se encuentra con una serie de colgados, ¿no? Que son una especie de secta rara, que están en el medio de un bosque en Calabria, ¿vale? La película está muy bien, como digo, no tiene un componente... al contrario que Fear Street, no tiene un componente sangriento demasiado elevado. Casi todas las escenas de sangre ocurren fuera de cámara, casi todas, por no decir todas realmente. Pero es más, es una sensación de desasosiego que de terror en sí, ¿vale? Al final en las películas, yo creo que las películas de terror que la amenaza es humana, es humana dentro de lo que cabe, porque ya sabemos que todas estas muchas, luego esos tienen componentes especialmente sobrenaturales, pero bueno, que la amenaza es humana, que la amenaza es una secta o son una serie de personas que están acosando a otras, ¿no? Home invasions y estas cosas. En este caso no es un home invasion, de hecho es todo lo contrario. Los que invaden la home los que hacen la invasion de la home son los protagonistas, son los que van a ser asesinados, y no tanto, o sea, ellos son los que se meten en la casa de la secta realmente. Pero estos componentes, al final, este tipo de cine, el terror es más esta sensación de impotencia, ¿no? Esta sensación de desasosiego, de decir, estoy aquí y no puedo hacer nada contra una gente que está loca. Y en ese sentido, la película juega muy bien. No es especialmente sangrienta, pero como digo, está muy bien. Es una película muy entretenida, con un giro bastante guay, que ahora hablaremos, que es que de verdad que a partir de la segunda mitad de la película sube bastante. La primera mitad está muy bien, pero no deja de ser, lo que digo, una especie de película típica, película de sectas, con un componente más italiano, pero pese a todo la italianidad, podríamos decir, se encuentra más en la segunda parte. Pero bueno, un componente de... La primera parte es una película bastante interesante, sin más, hasta que llegamos a la segunda parte, que vamos a comentar ahora, así que si no la habéis visto, lo que digo, personalmente me gusta mucho, dura 1 hora y media, la tenéis en Netflix y está muy bien, dadle una oportunidad. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza... Como decía, vamos a la parte con spoilers, porque que aquí me quiero enrollar un poquito más. Tenemos cierto momento de la película
a a toda la gente ya metida en la casa, ¿no? Menos al británico, que ha muerto, y desde aquí lo celebramos, además, porque es un personaje completamente despreciable. Está Kiara, está Elisa, está... no me acuerdo de más nombres, pero bueno. Han atrapado a todos, han atrapado a la chica alemana y al médico, les están arrancando los ojos, los van a matar, ella sale, Elisa sale, se encuentra con el momento con todos le miran, el otro le vuelve a meter dentro de la casa, le abraza, y entonces de repente Elisa se da cuenta que el youtuber está metido en el ajo y a ella la noquean. A partir de ahí, la película, a partir del momento en el que se despierta y está esa mesa larguísima de la mafia, de la Engraneta, perdón, comiendo, la película mejora sustancialmente. Descubrimos que el youtuber realmente no es un youtuber, pero hace snuff movies, hace películas de terror para venderlas a la mafia, a la Engraneta, para que, bueno, de cierta manera ellos comercialicen con ella, ¿no? Kiara, la niña que se encuentran, que le han cortado la lengua, está en el ajo, ese giro se veía venir. Una vez sabes lo otro, sabes que la niña está metida en el ajo. Bueno, es que de hecho es bastante, ya sospechas que la niña está metida en el ajo desde el primer momento, ¿no? ¿Qué cojones hace la niña ahí metida en el ático ella sola? Ese giro es bastante previsible. El otro no tanto, no te esperas tanto que el protagonista, que el chaval esté metido dentro. Al final, si lo piensas, es hasta cierto punto lógico, ¿no? Él les ha conducido hasta ahí. Es verdad que el accidente es eso, un accidente, pero él les está conduciendo hasta ahí. Y habla de la hermana ya en cierto momento y ya ves que, bueno, que tiene este tipo de inquietudes cinematográficas, ¿no? Y a partir de aquí es cuando digo que la película mejora mucho. Al final, Elisa se consigue escapar. Elisa, por cierto, no recuerdo el nombre de la actriz, pero es también la protagonista de Revenge. Se está encasillando un poco en mujer que es puteada, pero que logra sobrevivir y se venga. Y tiene... Es que en el momento en el que el chaval se confiesa, el director de la película, el que está rodando una película, entra un componente meta que la película le hace muy bien. Por un lado están las críticas de Lisa hacia la película, que no deja de ser la película que está grabando, que no deja de ser la película que vemos, ¿no? Que le dice que es un pastiche de otras películas, todo lo que he dicho en la primera parte, todo lo que la gente, las peores críticas que ha tenido durante la primera parte, que nos sorprende, que es un pastiche de otras películas y demás. Y él hace un discurso que a mí me gusta mucho, en el que dice que a la gente de Italia no le gusta el terror, no le gusta el terror en el cine, ¿no? Y yo añadiría a todo el mundo realmente, a la gran mayoría de la gente. Consideran el terror un género menor, consideran el terror un género adolescente o un género del que reírse en muchas ocasiones, para luego en televisión estar soltando constantemente imágenes de muertos reales, ¿no? De guerras, de asesinatos, de crímenes machistas, crímenes homófobos, crímenes racistas, violencia callejera, atracos, todo lo que constantemente vemos en el telediario, ¿no? La gente odia el terror porque lo consideran una chorrada, pero en cambio consume terror de verdad, terror real, sadismo real, en telediario a las 2-3 de la tarde, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y esto él se queja, y a mí esa parte me gusta mucho porque tiene razón en general. Cómo desperdiciamos el terror, se desprecia el terror para luego consumir cada vez cosas que realmente sí que son terroríficas, ¿no? Lo peor del ser humano. Y todo llega a un punto, el meta llega al punto más culmen cuando en los títulos de crédito una persona en un falso Netflix está comentando y viendo la película y la puntúa negativo, que ese detalle me pareció sublime, que el propio director sea consciente. Bueno, es un poco la tesis del director, ¿no? Lo que está diciendo constantemente. El terror es despreciado,
El terror es muy mal considerado, así que tiene que... De hecho, si os dais cuenta, sobre todo, nada, no tanto, pero durante la moda del snuff, incluso durante la moda bueno, se ponía... ¿Qué cojones ahora no tanto? Ahora sí, yo me encuentro muchas veces a gente que consideran chorradas o mierdas este tipo de películas, pero en cambio en su móvil tiene un montón de vídeos de... Mira, este vídeo en el que a un yihadista le corta la cabeza a un rehén, ¿no? Y es un poco la crítica que hace la película y está muy bien, ¿no? En este sentido, como eso, ¿no? El terror lo consideramos una mierda, pero en cambio consumimos terror real, consumimos violencia y sadismo real. Al final, el hecho de que la película la venda en Netflix, la gente se piense que es mentira y le pongan, lo valoren negativamente, da un punto positivo a la crítica que hace, que está, personalmente, me gusta mucho y está muy bien. Como digo, la película me ha gustado mucho, mucho, mucho. La película es muy guay, la tenéis en Netflix. Y van, bueno, a seguir un poquito la carrera de este Roberto Di Feo, que tiene otra película que se Lake Manor, The Nest, el nido creo que se llama. Y luego tiene una cosa bastante curiosa, porque tiene un corto que se llama Ice Cream. Esto ya es una historia personal, o sea que aquí ya, si os bufa, podéis dejar el vídeo, ningún problema. Yo hace muchos años, bueno, no es tan... No tiene tantos años la película, pero bueno, el corto. Yo hace unos años, antes, queridos niños, antes echaba muchos programas de cortos en televisión, sobre todo en Canal Plus, pero no era difícil encontrarte en la 2 o en Canal Plus, esto aquí en España, no sé, en Latinoamérica no sé cómo estaba la cosa, evidentemente, pero era relativamente sencillo encontrarte programas de cortos, ¿no? Programas que hablaban de cortos y programas que emitían cortos, igual que también te encontrabas programas que emitían anuncios. Internacionales, anuncios me refiero, ¿no? Y yo este corto lo empecé a ver, el de Ice Cream, porque lo emitieron, como digo, en un Canal Plus o en algo. Era como una especie de... Lo empecé a ver porque te echaban como... vamos a ver se está rodando este corto, era algo así, ¿no? Era como una especie del tráiler del corto, que eran los primeros minutos del corto. Y me llamó mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención. Y dije, joder, esto tiene muy buena pinta, la verdad. Y nunca más supe de él, prácticamente ni lo recordaba. Y el otro día, viendo la filmografía de Roberto Di Feo, me lo encontré y dije, joder, lo que vi me gustó mucho. Como digo, director al que seguirle la pista, director al que puede ser bastante interesante. Y os intentaré ver y traeros The Nest, El Nido, La Maldición de Lake Manor, algo así se llama. Y la comentaremos y, como digo, director al que seguirle la pista. Decidme qué os ha parecido una clásica historia de terror. Como ya digo, a mí me ha gustado mucho, no solo por la crítica que hace al consumo de la gente, sino también por lo que es la película en sí. Es verdad que es un poco pastiche, pero está muy muy bien y al final juega, no lo he comentado, pero bueno, juega el momento folk, juega también con la creación de la mafia, ¿no? Juega con la leyenda de oso mastroso y carcañoso, que se supone, según... No lo explican muy por encima, pero según se supone, son los fundadores de la mafia Langraneta y la Cosa Nostra, si no me equivoco. La mafia siciliana, la mafia calabresa y la mafia napolitana, básicamente. Que eran la leyenda lo que dice es que eran tres caballeros de la... Eran tres caballeros de la Garduña. La Garduña era una especie de sociedad secreta que se dice que existía en Toledo durante el siglo XV y XVI, si no me equivoco. Que huyen a Italia después de asesinar al violador de la hermana de uno de ellos. Y los tres se separan. Recordemos que además en aquella época Nápoles pertenecía a parte del imperio, parte de la corona de Aragón, si no me equivoco. Estudié historia, bueno, se separan. Oso funda la mafia, Mastroso funda la Ndrangheta y Cargañoso
funda la Cosa Nostra, ¿no? Digamos. Entonces, juega con... Ahí también está la parte del folk, ¿no? Juega con... se ven ciertos momentos... Si bien es cierto que tampoco lo integra de una manera especial, lo que te viene a decir, de una manera un poco sui generis, es que esa gente que se ve son una especie de culto, o al menos lo que se llega a entender. La gente que vemos que parece una secta son una especie de culto a estos tres... a los tres fundadores de las mafias, ¿no? Entonces, al final, la cuestión es esa, ¿no? Como lo importante en sí de la película es que es una película, es que lo que están haciendo es rodar una película, no llegan a profundizar en ciertos momentos del guión, pero bueno, lo que se va a entender es que el chaval, la idea que había tenido es que esta especie de culto de secta que había era una especie de culto hacia estos tres seres, estos tres caballeros que se supone en la cultura calabresa fundan las tres mafias, ¿no? Como digo, decidme qué os ha parecido la película. A mí ya habéis visto que me ha gustado mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.